Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de la alimentación se entrena. Yo soy Andrea Ferrandis, dietista nutricionista deportiva. Hoy voy a hablar sobre el eritritol. Vamos a ver si digo todas las veces bien la palabra, porque cada vez la digo peor. En fin, esta semana se ha hablado mucho de este edulcorante. Dentro del grupo de los polialcoholes está clasificado. ¿Y por qué se ha hablado tanto? Pues porque ha salido un estudio que se ha realizado en personas durante 3 años y se ha relacionado con ictus y con alguna enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Os la dejo al final, ¿vale? Vamos a hablar hoy de qué es el eritritol, qué beneficios tiene, por qué utilizarlo, por qué no utilizarlo y cuál es mi opinión personal, lo dejo para el final. Bien, el eritritol, ¿qué es? El eritritol es un polialcohol. Está clasificado como edulcorante. Solamente nos aporta 0,2 kilocalorías por gramo. En comparación con el azúcar, porque lo consideramos un sustituto del azúcar, el eritritol sería mejor en cuanto a aporte calórico. ¿Por qué? Porque el azúcar es altamente calórico y además el efecto que realiza en nuestro cuerpo es, ya sabemos todos que es bastante perjudicial. Y no voy a entrar en estos aspectos, que hoy he venido a hablar del eritritol. Pero si tenemos que comparar, mejor el eritritol que el azúcar. Bien, ¿qué problema hay con los polialcoholes? Los polialcoholes son un grupo de edulcorantes que afectan a nuestra microbiota intestinal y que afectan a nivel intestinal de la zona de intestino grueso y de intestino delgado. Cada vez vemos más personas en consulta con algunos problemas relacionados con la microbiota, SIBO, intolerancia a la fructosa, intolerancia a la lactosa, etc. ¿Vale? Entonces, este grupo de sustancias, es decir, los polialcoholes, debemos de evitarlas en caso de tener este tipo de problemas y también para prevenirlo. Por lo tanto, ya solamente con este dato ya os podéis hacer una idea de mi opinión sobre los polialcoholes. Otra de las razones por las que yo no los considero una buena opción o no lo consideramos una buena opción los polialcoholes es porque tienen una alta palatabilidad dulce, es decir, nos acostumbran a un sabor muy dulce y esto puede ser un problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un problema, porque tenemos ganas de consumir más dulce, porque no reconocemos, por ejemplo, una pera como algo dulce, porque estamos acostumbrados a comer bollería con estos polialcoholes y nuestro nivel de dulzor lo tenemos alterado, también porque al aportar menos calorías que el azúcar no nos sacia tanto y por lo tanto puede ser que el efecto que provoque el consumo de ese polialcohol sea lo contrario que buscamos, porque muchas veces utilizamos estos polialcoholes en preparaciones fit o en bollería que consideramos fit, pero solo por pensar que es fit estamos comiendo mayor cantidad, porque pensamos, ostras, esto no tiene azúcar, pues en lugar de comerme, digamos que una galletita cuando le ponemos azúcar, me como 6, ¿vale? Entonces el aporte calórico sigue siendo por encima a comerte solamente una galletita. Entonces, esta es otra razón por lo que yo no lo considero saludable. Es como si estuviéramos engañando a nuestro cuerpo. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque estamos haciéndole creer que va a recibir algo dulce y no lo va a recibir, ¿vale? El eritritol, ¿por qué se diferencia tanto del resto del polialcoholes? Se diferencia porque aporta una textura muy parecida al azúcar en las preparaciones, es decir, en las recetas, en todos los reels que vemos en Instagram, etc. Entonces, para sustituir ese azúcar, el eritritol le da la textura muy parecida, o ese crujiente, o hace que se lance el bizcocho, o lo que estés preparando, que otros tipos de endulzantes más saludables que utilizamos que no produce esa textura. Por eso se está utilizando tanto este eritritol. También hay otra razón, ¿vale? El eritritol no llega al intestino normalmente, es decir, se absorbe mucho antes. Por lo tanto, dentro del grupo de los polialcoholes no nos provocará tanto ese daño como otros polialcoholes, como puede ser el xilitol, etc. Todos los acabados en iol. Por último, ¿cuál es mi opinión sobre el eritritol? Mi opinión personal sobre cualquier tipo de endulzante es que no debe de ser utilizado, ¿vale? Ya sea azúcar, ya sea sacarina, ya sean polialcoholes, eritritol, etc. Sobre todo porque nos confunde, ¿vale? Y estamos engañándonos y aportando algo dulce. Por lo tanto, después
alimentos que realmente son dulces ya de por sí, es decir, un alimento natural, como es cualquier tipo de fruta, no lo reconoceremos como dulce. Y además, todos estos tipos de endulzantes provocan algún daño a nuestro organismo, mayor o menor, pero lo provoca, ¿vale? Entonces, mi razonamiento es, ¿por qué no utilizamos como extra por ejemplo, es el cumpleaños de mi padre o de mi hermano y decido utilizar como extra el comerme un trozo de tarta? Eso estaría mejor que comer durante todos los días algún post-it con eritritol, ¿vale? Entonces, aquí hay que saberlo diferenciar. Entonces, mi recomendación y mi opinión personal es que no debemos de utilizar endulzantes. Da igual que haya salido ahora un estudio esta semana diciendo que se ha estudiado durante 3 años el consumo de eritritol y ha provocado un daño, ¿vale? A nivel de ictus o a nivel cardiovascular. Esto no está suficiente estudiando, en mi opinión debe de haber muchos más años de estudio y ver realmente qué impacto tiene. Y tampoco se puede acarrear a un solo nutriente la aparición de una enfermedad, ¿vale? Entonces a nivel alimentario suele ser bastante complicado el hacer ese tipo de afirmaciones. Entonces, mi opinión personal es esa. Si decides consumir alimentos dulces, etcétera, mejor que lo consumas de manera esporádica, controlada, sin ansiedad, sin que te provoque ningún problema, sobre todo problema de salud, y como algo esporádico y porque te apetezca, ¿vale? Después habría que ver pues, otros factores, por ejemplo, si has realizado deporte, si no, puede ser una buena opción el consumir azúcar después de un entrenamiento, si buscamos una buena recuperación, ¿vale? Como sabéis que estoy especializada en deportes de resistencia, aquí está totalmente justificado, ¿vale? Aquí tenéis mi opinión sobre el eritritol. ¿Cuáles son los endulzantes que podemos utilizar para preparar recetas fit? Vale, en mi opinión, ya sabéis que no soy partidaria ni de azúcar, ni de polialcoholes, etcétera, ¿vale? ¿Cuáles podemos utilizar? Pues por ejemplo podemos utilizar como endulzante alimentos naturales, como es el caso del plátano, la calabaza, incluso pasta de dátil, etcétera. Estos 3 para mí son los preferidos. Espero que os haya gustado este vídeo y este podcast, que es de un tema muy concreto, de una opinión muy concreta. Cualquier duda, cualquier cosa sobre los edulcorantes, endulzantes, eritritol, podéis escribirme en redes sociales. @AndreaFerrandis. Un abrazo a todos.